Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. La historia, me parece ser que brevemente tengo que hablar un poco de la historia de este libro para presentar a la autora. La historia de este libro empezó hace varios años atrás. Primero fue el descontento frente a lo que pasaba en nuestro país, descontento que era apoyado por la enorme mayoría de los venezolanos, que casi todas las noches durante un tiempo sonaban las cacerolas. Luego llegó el Robin Hood del momento, Chávez Frías, que dio el golpe del 4 de febrero y se convirtió en todo un ídolo del país. Los niños en aquellos carnavales, el disfraz más popular era el de Chávez Frías. La gente pensaba, bueno, salimos de lo que hasta ahora habíamos creído que era Acción Democrática en primer lugar, que fue evidentemente el partido más importante en esos 40 y pico años de la democracia venezolana, especialmente cuando tenía un dirigente como Rómulo Betancourt, pero el poder envilece, eso es lo que dicen, y poco a poco se fue deteriorando. Dicen que después de Jaime Lucinchi fue que rompió con las bases del partido y tuvieron que empezar inclusive a pagarle a los muchachos que eran de Acción Democrática para que pegaran afiches y demás. Se perdió ese empuje inicial y esa ideología. Eso es lo que dicen. Yo no estaba en ese partido ni en ningún otro. Y Ángela, que todavía tenía sus sueños de cuando era adolescente de cambiar el país, junto con buena parte de los venezolanos estaban en contra, y más de una pelea tuvimos cuando llegó Carlos Andrés Pérez II, porque creo que soy uno de los pocos venezolanos que apoyó ese gobierno de Carlos Andrés, ese grupo de gente joven que iba a cambiar el país, pero la gente no creyó en eso. Los primeros que no creyeron en eso fueron los Acción Democratistas, que fueron quienes sacan realmente con su votación en el Congreso Nacional a Carlos Andrés Pérez, y se terminó de desequilibrar el país. Llega Rafael Caldera sin poder. Tenía más poder Alfaro Usero. Recuerden que Rafael Caldera, que tenía una especie de partido que aglutinó sobre todo varios grupos de izquierda, aquel famoso chiripero que inventó Teodoro Pekov ese nombre, y terminó Teodoro Pekov, por cierto, trabajando con Rafael Caldera en uno de los puestos más importantes. Y Chávez Frías, que al principio estaba en contra de las votaciones, de ir a votar, descubre que gracias a la popularidad que tiene, pues no estaría mal que se lanzara como candidato presidencial. Luego, cuando sale de prisión, recuerden que no tenía prácticamente ningún apoyo popular, bajó realmente y notoriamente, y Rafael Caldera creyó que, como me dijo en privado, había mucha más gente, se tenía la información que había mucha más gente comprometida todavía en el ejército que fuera del ejército y en las cárceles. Creyó que se podía repetir lo que sucedió en los años 60 de la pacificación, y no le dio mucha importancia, como tampoco el resto de los dirigentes, a la personalidad, el trabajo, que fue un gran trabajador, eso sí, Rómulo Betancourt y él, en los momentos en que están muy abajo, pero que aspiraban a llegar al poder, fueron de casa en casa, de puerta en puerta por todo el país. Rómulo Betancourt en el 58, recuerden que la gente de Acción Democrática, especialmente los jóvenes, no lo querían como candidato. Y Chávez Frías, que también venía de muy abajo en la popularidad en ese momento, empezó a tocar las puertas. Todos sabemos qué pasó con Acción Democrática y COPEI, cómo no sabían a quién poner como candidato, cómo a los adecos le pidieron que votaran por Salas Romer después de estar durante décadas diciéndole con el juego de que la derecha era lo peor del mundo y que Rafael Caldera representaba a la derecha, y resulta que Salas Romer era Rafael Caldera al cuadrado. Y lógicamente entre Salas Romer y Chávez Frías, lo más cercano a Acción Democrática de esa época era eso. Mucha gente dirá, bueno, pero es que eso era un golpista, ¿cómo van a apoyar a los golpistas? Eso mismo nos dijo nuestra amiga Marta Corlomina cuando le dijo a Ángela, pero ¿por qué tú estabas de acuerdo y apoyaste a un golpista? Y le dije, bueno, igual que tú apoyaste a otro. ¿Cuál es el golpista? Rómulo Betancourt.
porque en Venezuela, para llegar a ser presidente, se necesitaba haber estado preso y haber participado en un golpe. Lo cierto es que Ángela fue llamada por Chávez Frías porque la admiraba aquel libro Aquí no ha pasado nada, inclusive le comentó que ellos fueron, los fundadores de ese movimiento, fueron por los mismos sitios que ella describía cuando estuvo en las guerrillas, e inclusive en uno de esos árboles pusieron Aquí estuvimos detrás de Ángela Zago, y convenció a Ángela para que se metiera a constituyente. Se metió por unos meses, nunca participó evidentemente ni en la candidatura de él, porque en ese momento inclusive creo que ni se hablaban, y luego por esa cosa que tenía Chávez Frías, de que se acordaba de todo el mundo y que era una persona sumamente gentil cuando le convenía y quería sacar provecho de la gente, la ayudó en el momento en que uno de nuestros hijos, el mayor, tenía un grave problema de salud. Consiguió que estuviera en cuestión de horas al otro lado de Venezuela con el dueño de Avenza, a través del dueño de Avenza, y ahí empezó la amistad de una persona que ayudó en un momento difícil a nuestro hijo y a nosotros, evidentemente. Luego, ustedes saben que a los pocos meses enfrentó con él porque se dio cuenta que una cosa era lo que decía y otra cosa era cuando llegó al poder cómo fue cambiando. Y no solamente fue ella la que se desilusionó, fue la gente mucho más cercana a él, como era Herman Marxman, que era su mano derecha, quien lo llevaba a todas y quien ayudó a conspirar, como fue Urdaneta, que era su compadre. Y empezó a hacer el trabajo y dijo, si yo hice Aquí no ha pasado nada y la rebelión de Los Ángeles, donde ellos justificaban el golpe, ahora está mucho más justificado exactamente la mismo otro golpe, que no sería un golpe, sería hacer respetar la Constitución. Y la vi como durante meses y meses estaba buscando material, hablando con los diferentes protagonistas, primero los que conspiraron con él y luego los que se enfrentaron a él. Vi ese trabajo meticuloso de hormiguita, vi las noches que dejó de ver nuestro programa favorito en televisión, y que era La Ley y el Orden en ese momento. Vi sobre todo lo que sufrió en el momento en que había que diseñar el libro, hasta que nuestra hija se encargó justamente del diseño del libro. Luego cómo Orlando Urdaneta se entusiasmó con lo primero que estaba leyendo y dijo, yo quiero hacer los dibujos de ese libro, y en el libro van a ver unos dibujos especialmente hechos por Orlando y que vamos a hacer una exposición con esos dibujos cuando regrese Orlando a partir de la semana que viene. Y como Nelson Garrido, también una gran persona y un muchacho, el típico muchacho de clase media de aquellos años 60 y 70, que abandonó todo, abandonó la facilidad de su casa, como hizo Ángela en los años 60, para luchar por una clase social que no era la de ellos. En el caso de Ángela en las guerrillas, en el caso de Nelson Garrido, se fue a uno de esos barrios a convivir con ellos y ayudarlos a organizarse. Luego se dedicó a la fotografía y es el único fotógrafo que se ha ganado el Premio Nacional de las Artes en Venezuela. Y uno de sus trabajos es ese horripilante portada que demuestra cómo está el país, y que se inspiró en Ángela. Todo eso lo viví y todo eso llevó más de 2 años. No, más. Más de 2 años de trabajo. Estábamos en Margarita. Ah, no, entonces mucho más años, como 4 años de trabajo. Y ahí lo tienen, un libro de más de 500 páginas, donde todo está asesorado, no sé, la palabra no es asesorado, cada cosa que se dice y cada afirmación de... ¿Cómo? ¿Qué? Fundamentado con documentos, con titulares de prensa y sobre todo con el testimonio de los protagonistas. La dejo con la autora y yo cumplí con mi trabajo. Como soy profesora
durante muchos años, pues yo tengo siempre la idea de hablar como profesora. Y las profesoras, para que los estudiantes nos presten atención, tenemos que estar parados. Mire, lo primero que debo hacer de verdad es agradecer profundamente a una persona que me trajo hasta este sitio, que se llama Ettore y que dirige un diario, Dora Familia, y que es dueño de ese diario, y que después que me presentó aquí, que los dueños de este colegio, de este cole, me abrieron la oportunidad para tener donde presentar el libro. Extrañamente, por esas cosas que suceden en esta vida, surgieron 6 sitios más donde presentar el libro. Después que yo no sabía qué hacer, porque yo nunca he editado un libro mío. Siempre es un trabajo de los editores, pues, de la Planeta o de quien me editara el libro. Yo me atreví a editarlo por mi cuenta, gracias especialmente a una maravillosa persona que yo siempre la califiqué desde pequeña como la enviada de los dioses. La calificación fue tan grande, tan permanente, que como a los 4 años me preguntó, mami, ¿yo de verdad soy una enviada de los dioses? Y yo le dije, sí. Tú eres una enviada de los dioses y además tienes la suerte de que tuviste varias hadas que primero te tocaron y te hicieron buena persona, fundamental. Después te tocaron otra vez y te hicieron inteligente, que no es, ¿verdad? Tú lo dices. Menos mal que lo dice una persona que no es su mamá. Y encima, para más broma, es bonita. ¿Ok? Es linda. Párate. Párate. No, párate un momento y que te vean, porque no te me pares así. No, párate. Ella agarró un texto que inicialmente otros, que era mi hijo mayor y su esposa, empezaron a corregir y a diseñar. Y en esas cosas, ese movimiento como estábamos viviendo, que si nos mudamos, que si nos trasladábamos, que no sabíamos dónde vivíamos, llegó un momento en que yo no sabía qué hacer. Y Natalia agarró el texto, con eso no solamente lo corrigió, es excelente en ese sentido, como es excelente escritora, y puso los textos, de repente, gracias a la computadora, había textos que yo los tenía arriba y él los ponía abajo. O sea, no solamente corrigió, sino que editó, organizó, diagramó y fue la que tuvo la idea de llamar a Nelson Garrido para escoger esta portada, que todo el mundo dice que es de terror, pero que identifica, ¿no? Que identifica el texto. Sí. Este texto es un trabajo de investigación que, entre otras cosas, yo espero que la gente después de leerlo entienda que en Venezuela el 11 de abril primero no hubo ningún golpe de Estado, que lamentablemente un sector de la oposición o un gran sector de la oposición decidió acompañar al régimen diciendo que sí había habido un golpe de Estado, cuando fue la rebelión civil más importante de América completa, incluyendo Estados Unidos. O sea, ¿ah? Sí, que además el Tribunal Supremo de Justicia, aquí me está apuntando Napoleón, en agosto de ese mismo año, del 2002, determinó que no hubo un golpe de Estado, sino un vacío de poder. Pero extrañamente, la mentira, que es uno de los manejos más importantes que hace este tipo de régimen, cundió, se manejó y estableció que el 11 de abril había habido un golpe de Estado. Bien, la idea primero es que se sepa que es falso, están los testimonios, está la investigación, y una cosa es conspirar y otra cosa es dar un golpe de Estado. Sí hubo una gran conspiración, una conspiración nacional basada en esto. Con este derecho, la Constitución nos permite, con el 350, el 333 y el 328, se lo digo a mi amigo militar que está aquí al lado,
nos permite que nos alcemos, nos rebelemos y exijamos la renuncia de uno de los empleados más importantes que tiene cualquier nación, que es el presidente del país. ¿Por qué? Porque está violando la Constitución, está violando nuestros derechos y nosotros tenemos no solamente el derecho, sino el deber de sacarlos del poder. O sea, no somos nosotros los golpistas. Golpistas son los que lo reponen en el poder después de haber asesinado a 19 personas, haber herido a casi 150, no recuerdo exactamente el número, y públicamente y por televisión, no escondido, haber cerrado todos los canales de televisión, haber mandado a cerrar los canales de televisión el mismo 11 de abril. Sucede que en toda constitución occidental, por lo menos, existen dos artículos fundamentales que no se pueden tocar. El derecho a la vida, primero que todo, y el derecho a la libertad de expresión y de información. Los dos artículos fundamentales no solamente fueron tocados, fueron violados y nos dio derecho a nosotros a exigir la renuncia de Chávez Frías. A exigir la renuncia de nuestro empleado que estaba violando la estructura del poder y estaba violando nuestro derecho. O sea, es imposible que tú le des un golpe de Estado a quien ha violado el Estado de Derecho. Entonces, ni ahora, en este momento, que existe otro señor designado, se puede decir que si alguien lo tumba, si alguien le exige que se vaya al poder, nosotros le estamos dando un golpe de Estado. Golpe de Estado se da cuando tú violas la Constitución y las leyes. Cuando tú escondido asumes el poder de un país democrático, de un país donde se están cumpliendo las leyes. Nosotros exigimos en un país que no se estaban cumpliendo las leyes y donde el jefe de Estado era el fundamental, el personaje fundamental que violaba todos nuestros derechos. Porque otra de las cosas que hizo desde el final del 99 hasta el 2002 fue pensar que nos podía descalificar como sociedad, que podía meterse con nuestros representantes más importantes, la iglesia, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, con absolutamente toda la estructura social del país. Ningún presidente en ejercicio que de verdad sea legal puede violar ese Estado y meterse con nuestras instituciones y que no suceda nada. Entonces nosotros tenemos derecho y teníamos derecho a eso, porque otro problema que vemos es que sin este país, que es llamada la democracia occidental, el presidente, el director X, viola públicamente la Constitución, yo estoy segura que le tiene la renuncia, ¿verdad? Entonces quiero saber por qué nosotros, quienes pertenecemos a países hispanoamericanos o latinos, no tenemos ese mismo derecho y no nos pueden ver con esos mismos ojos. O sea, a nosotros nos ven como subdesarrollados, como pueblos del tercer mundo, donde nuestros presidentes pueden violar el Estado de Derecho, pueden hacer exactamente lo que da la gana y nosotros tenemos que quedarnos callados. Le digo lo siguiente, en todas las constituciones occidentales existe el derecho a la rebelión, en todas. Y en la ONU está establecido el derecho a la rebelión. En la OEA está establecido el derecho a la rebelión. En la constitución de este país está establecido el derecho a la rebelión. En la constitución de Francia está establecido el derecho a la rebelión. Es decir, no es un invento del subdesarrollo ni de personas loquitas y irresponsables. Es un derecho fundamental que podemos aplicar. Y lo otro que hay que decir es que la sociedad civil ha sido quien, en una forma valiente, participativa, hermosa y alegre, logró sacar a Chávez Frías del poder. Lo que pasó después es otro cuento, pero nosotros lo sacamos del poder. No lo sacaron los militares, no lo sacó absolutamente más nadie. Él salió corriendo ante una gran marcha, una extraordinaria marcha que atacó, mandó a asesinar y que gracias a que los militares decidieron no accionar según el plan Ávila, que era lo que le estaba aplicando, no hubo miles de muertos en nuestro país.
Entonces, eso es otra cosa que tenemos que recordar permanentemente. Bien, yo tengo la fortuna de estar acompañada por, de este lado, dos civiles fundamentales en el proceso que se vivió el 11 de abril, y que tiene que ver con algo muy importante, que fue la presencia de un grupo de altos funcionarios o altos directivos de la empresa más importante del país, que nosotros creíamos que bueno, que ellos estaban en su mundo diferente, ¿no? En la burbuja, todo eso está narrado en el libro, y que gracias a la determinación de ellos de no permitir que se violaran sus derechos, aquí está Horacio Medina y Juan Fernández como representantes de la empresa petrolera, la verdadera, la que sí existe, que son ellos, se logró que la gente hiciera, o sea, respaldara el proceso de ellos y aparecía esa gran marcha del 11 de abril. A mi lado está el coronel Julio Rodríguez, que yo le agradezco algo que muchas veces la gente dice, no, los militares son, tú sabes, los militares hay que verlo con asco. No nos acercamos a los militares, claro, nos acercamos si los militares nos ayudan a obtener el poder, y entonces dejan de ser asquerosillos y se convierten en importantes. Pero sucede que en nuestro país, gracias al convenio Andrés Bello, gracias a decisiones de gobiernos anteriores, el militar venezolano fue igual que cualquiera de nosotros a las universidades. Y si hay algo que yo he sentido de los muchos militares que conozco, es que el militar venezolano es más civil que militar. Es una cosa extraordinaria porque ellos están más interesados. El doctor aquí, en Derecho, profesor de una universidad acá, ellos están más interesados en el mundo y el desarrollo de lo que nosotros creemos que es una profesión civil que aparentemente en su carrera militar. Y eso es lo que yo he sentido de estos militares venezolanos, y que hay que rescatar la imagen de ese militar, que es distinto a la terrible imagen de la Guardia Nacional hoy en día, lamentable, porque yo fui una de las defensoras de la Guardia Nacional, porque esa no es la idea de ese componente, pero lamentablemente lo que no pudo hacer Chávez Frías en el 99, que era sacarla como componente de las Fuerzas Armadas, ha hecho algo peor, ha acabado con su imagen, con su dignidad, con su respetabilidad. Antes que se me olvide, y para finalizar, aquí presente está Petty, la esposa de Carlos Ortega, nuestro gran amigo, que lamentablemente debió estar presente en este acto, pero por X circunstancias tuvo que regresar al Perú y por eso no está aquí. Porque además lo otro que logró Chávez, y hay que darle las gracias, es que por primera vez en nuestro país se unieron los empresarios con los obreros, los profesionales. Carlos Fernández, que fue también presidente de Cámara. Eso fue un fenómeno extraordinario que logró Chávez Frías. Y además, con el perdón de algunos amigos o amigas que jamás se interesaron por la política, Chávez los sacó de su casa. Sacó a la gente, los tocó y tuvieron que salir a la calle a decir, hay que defender, porque me están tocando mis intereses desde el punto de vista bien, pues, están tocando los intereses de mis hijos, con mis hijos no te metas, están tocando mi familia, con mi familia no te metas. Y yo una vez dije por radio, y con mi perro no te metas. Sí, nadie. Bueno, gracias, agradecida, y ahora le doy la palabra, no sé si empezamos con el militar, vamos a empezar por este lado. Lo bueno es que en las Fuerzas Armadas no hay edad, sino antigüedad. Entonces, no hay problema. Bueno, buenas tardes. De verdad me siento honrado de estar acá en compañía de Ángela, por supuesto Juan y
Horacio, porque todos hemos compartido de alguna forma y en muchos aspectos hemos coincidido en esta larga lucha que todavía se prolonga. Realmente cuando Ángela me obsequió el libro y antes cuando me dijo el nombre, en nombre de los pobres, yo me puse a reflexionar y yo digo, bueno, en nombre de los pobres, si íbamos a hablar era de la renuncia de Chávez y de todo aquello, de la historia pues real de las últimas décadas que ha sido tan tergiversada precisamente por este régimen. Pero en verdad me puse a revisar el libro y llegué a la conclusión, una conclusión muy sencilla, porque no es algo propio, es simplemente pues informarse que, por ejemplo, en 1998 un premio Nobel de Economía, un señor indio llamado Amartya Sen, había dicho que la pobreza era simplemente convertir a la gente en improductiva y violar los derechos básicos que le permitan producir. Y eso fue, de alguna forma, la filosofía que utilizó Chávez. Pero Chávez no inventó a los pobres. Kofi Annan en el 92 decía que en el mundo habían 3.000 millones de pobres, o sea, la mitad de la humanidad era considerada pobre. ¿Por qué? Porque vivían con $2 diarios. O sea que la pobreza no la inventó Chávez. Pero Chávez en el 98 fue a Cuba y lo recibieron con bandera roja y lo llevaron a la Universidad de La Habana y lo agarró Fidel y le chupó el cerebro en términos literales y le dio dos fórmulas. Uno, para tú mantenerte en el poder tienes que multiplicar a los pobres. Y allí yo entendí el nombre de este libro. Pero por el otro lado, también lo enseñó y le dio la fórmula para mantenerse en el poder eternamente, tal como la familia Castro lo ha hecho en Cuba y como lo están haciendo otros gobernantes de América Latina que han seguido esta fórmula. Una fórmula muy simple, es llegar al poder y a través del poder dedicar todos los recursos habidos y por haber para mantenerse en el poder. ¿Cómo? Bueno, simplemente comprando conciencia, simplemente cambiando todo lo que hay que cambiar para lograr la reelección permanente y por supuesto comprar y organizar un poder electoral que mantenga al gobierno en el poder hasta que simplemente pues le dé la gana a ese gobierno. Y aquí viene el punto que conversaba yo con Ángela hace poco, porque prácticamente es unánime la opinión de que en Venezuela lo que existe es una dictadura. Y entonces, a mí particularmente, que mucha gente me conoce como militar y como oposición, me pregunta, pero es que ese gobierno se está cayendo. ¿Cuándo se cae? Digo, señores, dictadura no se cae, dictadura se saca. Dictadura se saca, señores, dictadura no cae. El que cree que la dictadura va a caer, están equivocados. Y así tenemos 16 años viviendo esta agonía. Pero, retomando el punto inicial, yo quiero decirles que, afortunadamente, yo nunca estuve equivocado con Chávez, porque lo recibí cuando yo tenía 17 años y él tenía 17 años en la academia militar. Yo estaba en segundo año y él en primer año. Y desde el primer año él dijo lo que iba a hacer: un embustero, un tracalero, un carrero, un bandido, una persona que era irresponsable, que siempre le sacaba el cuerpo a las responsabilidades y siempre inventaba un joropo o un juego de pelota o una fiesta para no montar las guardias y para dejarle las responsabilidades a los demás. Y así se desarrolló durante toda la carrera, pero muy protegido. La razón la desconozco todavía. General Peñalosa, que no sé si está acá, dice que esa protección venía ya de ciertos grupos y de ciertos poderes, pero el hecho es que lo fueron llevando
Yo nunca creí en él. Es más, en el 98, cuando Irene Sáenz estaba por allá por el cielo, alguien dijo, no, pero Chávez viene remontando. Y yo recuerdo en una conversación con el que era comandante del ejército en ese momento, le dije, si Chávez gana, o me voy para la montaña, siguiendo el ejemplo aquí de Ángela, o me voy del país. Una de las dos. Bueno, no hice ninguna de las dos. No me fui para la montaña, pero me fui para la Plaza Altamira a seguir luchando. Pero antes de la Plaza Altamira, señores, hubo un proceso largo donde convergieron voluntades increíbles que nadie podía imaginarse. Todas partiendo de la premisa de que Chávez era un traidor a la patria, y un traidor a la patria con pruebas, porque en el año 99, señores, nosotros teníamos todas las pruebas de que Chávez estaba apoyando a la guerrilla colombiana, de que la guerrilla colombiana estaba operando en territorio venezolano y que la guerrilla colombiana estaba empezando a traficar droga por toneladas. Entonces, un presidente que apoya eso es un traidor a la patria, y por esa razón comenzamos nosotros a conspirar, efectivamente en el año 99, hasta que finalmente pues logramos que convergieran todas las fuerzas, tanto del lado militar como del lado de la sociedad civil, que se materializó en paros en diciembre del 2001, en marchas en enero del 2002, y finalmente pues la gran marcha del 11 de abril. Logramos, señores, afortunadamente, desmontar todo lo que era el Plan Ávila. Nosotros sabíamos que el Plan Ávila estaba montado, el 11 de abril fue un jueves, y desde el domingo ya nosotros sabíamos lo que Chávez tenía planificado para el día jueves, que era simplemente masacrar a toda la marcha. Y gracias a la presión y bueno, aquello fue increíble, la presión que se hizo sobre un general que estaba al mando, que era el general Rosendo, se logró mandarlo para el hospital con la tensión en 40 y abandonar el mando porque no estaba dispuesto a sacar las tropas a la calle. Y bueno, gracias a que Rosendo no cumplió con el Plan Ávila y los tiburones no funcionaron, fue que se logró que Chávez renunciara 4 veces, señores, el día 11 de abril. ¿Cómo puede existir un golpe de Estado cuando el presidente de la República renuncia en un día 4 veces? Perdón, 3 veces, y después en la Orchila la 4ª. Primero renunció ante 2 generales de la Guardia. Después llegó a Fuerteventura, dentro de Miraflores. Después llegó a Fuerteventura y le volvió a renunciar al alto mando. Después lo llevamos en custodia para la Policía Militar, y estando en la Policía Militar volvió a llamar dispuesto a renunciar y que lo sacaran para Cuba. 2 días después, que estaba en la Orchila, me comisionaron a mí para ir a la Orchila a buscar la renuncia firmada de Chávez, porque la que había presentado Napoleón no estaba firmada. Entonces voy yo a la Orchila, y después de 6 horas, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, Chávez firmó de puño y letra esa renuncia que todos ustedes ven por allí, que él redactó de su puño y letra, después de 6 horas de negociación, en presencia del cardenal Velasco, que en paz descanse. Entonces, una persona que en 3 días renuncia 4 veces, mal puede llamarse derrocado, o mal puede llamarse víctima de un golpe de Estado, como efectivamente pues, ellos han pretendido hacer ver. Y toda esta historia y estos detalles los recoge maravillosamente Ángela en este libro, porque de alguna manera pues ella participó de una forma activa en muchas de las actividades que se fueron desarrollando después de que Chávez llegó al poder. Primero en la constituyente, y después, cuando ya rechazó la actitud de Chávez, con nosotros conversando, yo no digo conspirando, conversando sobre las diferentes formas de acción que había que tomar para tratar de recuperar al país. Cosa que, y como dijo Ángela, yo me siento orgulloso porque lo logramos, señores. Lo logramos. Lo que pasó después
con nuestro amigo Carmona, y con el decreto, y con el desconocimiento del general Vázquez Velasco, y con la disputa entre los militares, y con la disputa entre los civiles, y etcétera, etcétera. Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo que yo se lo puedo contar otro día. Pero de que sacamos a Chávez del poder, lo sacamos. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si el país se hubiera cerrado detrás de nosotros, apoyándonos en el 2002? ¿Cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado y cuánto desastre nos hubiéramos ahorrado al día de hoy, 1 de octubre del 2015? Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerle a Ángela, de verdad que me haya invitado. Déjeme decirle que ella me ha buscado de muchas maneras. Y en estos últimos tiempos, bueno, la vida cambia para todos, entonces a veces se hace difícil el poder cumplir. Pero en varias oportunidades conversé con ella sobre lo que vivimos. Y estoy convencido de que lo que ella ha escrito refleja lo que vivimos. Y en ese vivir, lo importante es aprender. ¿Y aprender para qué? Porque este país necesita, y me refiero a nuestro país, Venezuela, que cambiemos de donde está, sin lugar a dudas. Si aquí el título del libro dice en nombre de los pobres, lo que va a quedar en Venezuela es pura pobreza. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere eso para su país. Nosotros queremos un país de bienestar, de riqueza, de felicidad, con problemas obviamente, como los tienen todos, pero no el legado que estamos viviendo. Y pensando cuando venía para acá sobre las conversaciones que tuve con Ángel y con Napoleón, quiero reflejarles una porque ella ha sido de verdad, en sus palabras iniciales, muy directa al decir que la sociedad, la gente, fue la que salió a la calle y sacó a Chávez del poder. Cuando nosotros nos iniciamos en esta lucha y lo vivimos quizás primero que los venezolanos en la calle, más directamente, aunque recordemos que había aquel famoso decreto 1011 que nadie quería, porque no te vas a meter con mis hijos. Nosotros vivíamos en la industria petrolera una situación bastante compleja, una situación en donde la forma en cómo Chávez quiso utilizar a la industria era, en vez de una política para el petróleo para la política de él. Y obviamente quienes trabajábamos en la industria y que estábamos dedicados al esfuerzo de crear, de comportarnos, digamos, como unos empleados de manera eficiente dentro del trabajo que hacíamos, estábamos viviendo la presión de tener a un gobernante que lo único que le interesaba era apoderarse de Petróleos de Venezuela, ergo terminar de apoderarse del país. Y empezamos a hablar de una cosa que sentimos y que fue gracias a la gente de los medios que logramos que la gente tomara como suya, que era una palabra que al principio todo el mundo nos preguntaba, ¿pero qué es eso? Meritocracia. Y la forma en como los petroleros, que para mucha gente de la sociedad venezolana simplemente éramos unos trabajadores metidos en una cúpula en el edificio de la Campiña, o allá en la Castellana, o en los Chaguaramos, o en los campos petroleros, donde había, por cierto, canchas de golf, y entonces ya eso era otro tipo de persona, pues teníamos que salir a la calle para expresar lo que estaba pasando. E hicimos un plan de ir a tocar las puertas de mucha gente. Me recuerdo cuando fuimos a la CTE, fuimos a hablar con Carlos Ortega, que además, bueno, como viene de la industria petrolera, nos facilitó el que pudiéramos conversar, los términos eran familiares. Y Carlos Ortega nos dijo todo el apoyo irrestricto con ustedes. Porque ya no era un problema de que si era el gerente, o era el empleado, o era el obrero, no, era un problema que estábamos viviendo todos. Fuimos a Fede Cámaras, allá también nos recibieron, les explicamos todo lo que nos estaba pasando y por qué estábamos reclamando que esa junta directiva que habían nombrado de Gastón Parra
y de quienes estaban alrededor de él eran personas que para nosotros no tenían el conocimiento, sobre todo al principio de esta situación del negocio petrolero. Pero como no nos hicieron caso, se escaló. Es más, a propósito, Chávez puso enemigos históricos de la industria petrolera, como si se tratara que nosotros éramos unos traidores, o que teníamos un partido político para apoyar a Luis Justi para que fuera presidente de Venezuela. Cosa que, como ustedes han visto, nada de eso es verdad. Pero en esas, digamos, reuniones que hubo, en esos encuentros, recuerdo uno en tu casa, ¿no? Y ella además siempre me lo recuerda, para que no se me olvide. Bienvenidos a Venezuela, amigos del petróleo. Y fuimos allí, y además gracias también a Napoleón, que invitó a una serie de gente de los medios, periodistas, gente que, como dicen, genera opinión, ¿verdad? Cuando se genera opinión y eso se convierte en un efecto multiplicador, pues, caramba, tenemos una gran parte de la partida ganada. Y ella se nos estuvo preguntando, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ustedes están aquí? ¿Para qué vinieron para acá? ¿Cómo ven ustedes esto? Ángela siempre, ¿sabes? Sí, digamos, preguntando más que los demás, vamos a ponerlo así. Bueno, nosotros venimos por la meritocracia, porque esta gente que acaban de nombrar no tienen los méritos. ¿Qué es eso? Bueno, los grupos, el conocimiento, como los militares, que hay que subir en el escalafón y tal. Pero, o sea, ¿pero qué es lo que ustedes ven? Hasta que llegamos a una conclusión. Le dijimos, bueno, claro, es que aquí tenemos un problema político que está viviendo nuestro país. La sociedad venezolana, por mucho tiempo, dio la espalda a esos problemas. Recordemos que, bueno, por lo menos en mi familia, si alguno, mi hermano o yo decíamos que queríamos ser políticos o miembros de un partido, en la casa nos decía, olvídese de eso, muchachos. Usted me va a estudiar en la universidad, de político no quiero ser, eso es pura corrupción. Eso es feo, eso no ayuda a la sociedad. Y entonces, bueno, le dimos la espalda a la política. Y ese espacio se quedó libre y lo tomaron los gálfaros que hoy gobiernan. Porque les dejamos el terreno para ellos. Y entonces cuando realmente asumimos que estábamos viviendo un problema político, que no se trataba simplemente de que estaban nombrando a un director en la industria petrolera venezolana que era amigo de Chávez o que había sido votado de la industria petrolera por mala conducta y ladrón y que fue reinsertado, o que era un individuo que había escrito 4 ensayos hablando de la industria petrolera sin ningún fundamento, pero que sí iba en contra del sistema, pues entonces nos dimos cuenta de que era más allá de eso. Y lo maravilloso de lo que ocurrió en esos días es que la gran mayoría de la población, y a lo largo de todo ese año, del 2002, del 2003, hasta la época del referéndum revocatorio, cuando muchos de nosotros tuvimos que salir de Venezuela y hoy en día somos perseguidos, vivimos el exilio, si no estuviéramos presos como Leopoldo, ¿qué vimos? Bueno, que había un apoyo de la gente, que la gente quería un cambio, que asimiló rápidamente que esto no podía continuar. Y tal como lo han dicho quienes hablaron antes que yo, salimos a la calle. Eso es lo que podíamos hacer, salir a la calle a protestar. ¿Y qué logramos? Que se saliera del poder aquel que nos estaba oprimiendo. Las consecuencias, como dicen, de lo que se hizo, etc., bueno, eso va a producir otro análisis. Pero logramos que el país se uniera. Hoy que tanto se habla de la unidad y de la mesa, y de los partidos políticos, etc., bueno, allí se unió la gente con un propósito común que era un mejor país. Y esa luz que se vio ese 11 de abril, cuando la gente caminamos en la calle, valga la redundancia, y fuimos a lograr ese objetivo, pues tiene que volver a nacer. Y creo que el utilizar libros que expliquen con los protagonistas que vivimos esos momentos, por esa gracia divina de la providencia, de poder estar allí en el momento justo, sin duda es un gran aporte. Y lo que ha hecho Ángela en recopilar
nuestros testimonios, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos para nuestro país, sin duda tiene que hacer que esa luz vuelva a nacer, a brillar, y en vez de tener en nombre de los pobres, lo que vamos a tener es en nombre de Venezuela un gran país. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí es por antigüedad. Bueno, antes de referirme en detalle, agradecido a mi amiga Ángela. Yo conozco a Ángela mucho antes de que ella me conociera a mí, estoy seguro. Aquí no ha pasado nada, fue un libro muy importante para mí. Porque yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y antes había estudiado en el Liceo Andrés Bello, donde conocí, por cierto, al ilustrador de este libro, mi amigo Orlando Urdaneta. Allí estudiamos juntos. En la Universidad Central de Venezuela, no participar en política es algo tremendamente complicado, sobre todo si nos ubicamos en los años 70, luego de todo lo que había sucedido en el primer gobierno de Rafael Caldera y el cierre de la Universidad Central de Venezuela. A mí la política, como estudiante, me picó temprano. Tanto que yo pude ser presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, una vez terminado ese proceso, donde por cierto, fue el origen de aquella famosa plancha unitaria que después ganó muchas elecciones, la plancha 80 en la Universidad Central, yo decidí colgar los guantes de la política y dedicarme a lo que era mi actividad profesional. Por muchos años trabajé en Petróleos de Venezuela, 23 exactamente, y hay muchas cosas que uno sentía. Quizás nuestro gran error, el pecado original de nosotros, fue que contribuimos a construir una empresa del primer mundo en un país del tercer mundo. Y eso es algo imperdonable para muchos, sobre todo para la dirigencia política. Porque aunque suene muy duro, yo lo voy a decir, los responsables directos de muchas de las cosas que sucedieron, del deterioro acelerado de la democracia venezolana, fueron los dirigentes de los partidos políticos de la década de los 80 y los 90, que no supieron interpretar el país. Y esa es la verdad. Porque además, mucha gente dice que esa frase es de Chávez. PDVSA es un Estado dentro del Estado. PDVSA es una caja negra. No, eso no lo inventó Chávez. Eso viene de los años 80. Eso fueron los partidos del establishment en esa época en Venezuela. Y eso tenía mucho que ver con su gran necesidad del rentismo, pero que no era posible porque todavía funcionaba una institucionalidad en el país. Bajo ese esquema, muchos de nosotros, que para la gente de la calle significábamos una élite, aun cuando ustedes, Juan y muchísimos de mis compañeros, yo por ejemplo, yo vengo de Montepiedad 23 de enero, pasé hambre muchas veces en mi vida, estudié en el Liceo Andrés Bello y estudié en la Universidad Central de Venezuela, me gradué y entré en PDVSA sin palanca. Y pude hacer una carrera gracias a una palabra que a mí de verdad que no me gusta mucho, pero es una gran palabra, meritocracia, porque suena dura, pero es una gran palabra, porque encierra muchísimo de lo que significa el respeto por los profesionales y por el conocimiento, cosa que obviamente este régimen no tiene. En el libro de Ángela, que como mencionó Napoleón, tiene 500 páginas e intimida, cuando uno lo ve dice, yo no seré capaz de leer esto. Bueno, ya yo leí una lectura de esa que a uno le enseñan, en diagonal, ya lo leí. Y ahora, hace una semana, empecé de verdad la lectura formal. Créanme que es muy fácil de leer, porque está escrito de una forma, y si Natalia tiene algo que ver con eso, yo definitivamente la aplaudo 1000 veces. Ahí está reflejado definitivamente, y ya lo mencionaron, realidades y hechos ciertos de lo que ha sucedido. Creo que hay cosas importantes que puedo añadir, agregar a lo que ya dijo Juan, que por supuesto estoy 100% de acuerdo con lo que expresó. En la situación de Petróleos de Venezuela, no fue que un día cualquiera en el mes de febrero nosotros se nos ocurrió salir a la calle con una corbatica y pararnos en la esquina y esperar el cambio del semáforo para cruzar. No.
Este era un proceso que ya venía tremendamente importante. En 1994, en el Congreso Venezolano de Petróleo, que se realizó en Caracas, tuve la oportunidad, porque era presidente de la sociedad en ese momento, de tener unos debates muy interesantes dentro de ese Congreso. E invitamos a tres, yo no los digo ideólogos, yo les digo tres de los asesores que tenía Chávez en ese momento en materia petrolera. El politamburista Bernard Momer, que además fue el escritor de los libros de Ruptura, el imperialismo y el petróleo y todas estas cosas, Bernard Momer. Carlos Mendoza Poterá, uno de los directores que mencionó Juan, que eran muy allegados al gobierno y que quisieron poner en la junta directiva, y Masala Chereida, un profesor de la Universidad Central de origen iraquí. En esos debates podíamos ya saber cuál era la forma de pensar con relación a PDVSA. Y dentro de PDVSA se estaban sucediendo hechos que demostraban un modelo agotado. Obviamente, lo que sucedió en 1997 con la transformación de PDVSA fue lo ideal para vulnerar la toma de PDVSA más adelante. La transformación de PDVSA eliminó las filiales de PDVSA, todo quedaba en una sola empresa que se llamó PDVSA, por supuesto, lo mismo, pero no había Dagobén, no había Maravén y no había Corpoven, no había filtro. La membrana impermeable que no permitía el paso se rompió. Y en 1998, durante la campaña electoral, que nuevamente más desastrosa desde el punto de vista político no pudo haber sido, pareciera que todos estaban ligando a perder. O sea, como en una carrera de caballo, todos iban para atrás. Yo no quiero ganar, que gane otro. Y bueno, ganó Chávez. Hijo legítimo del deterioro, de un proceso que por muchos años se agotó, se sabía agotado. Y mucha gente, y en el libro de Ángela hay un par de pasajes interesantes. Ella describe muy bien a Chávez en varias partes, muy bien. Pero hay una parte que me llamó la atención, porque a mí también me hizo dudar. Ella habla del director del Nacional, de la presidenta o la directora del Ateneo, en aquel momento la esposa, y hacía dudar, caramba, como me hizo dudar a mí. Una duda que me duró un mes, entre que ganó las elecciones en el 98 y la toma de posesión del 2 de febrero. ¿Por qué si Ernesto Maíz Vallenilla, Jorge Olavarría, Miguel Enrique Otero, Ricardo Convella, etcétera, 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 apoyan a Chávez? Los notables. ¿Será que yo estoy equivocado? Porque yo jamás apoyé a Chávez. Y esa duda se me quitó el día que llegó a Petróleos de Venezuela como vicepresidente corporativo de planificación el otro personaje que refirió Juan, Héctor Chavaldini. De inmediato todos supimos que allí comenzaba definitivamente la verdadera historia. La decisión era la toma de Petróleos de Venezuela. El 2 de febrero del 99. Esto no fue en el 2001 ni en el 2002. Eso comenzó allí. La persecución, la vejación, la corrupción, la destrucción institucional, el nombramiento de militares dentro de los cargos importantes de prevención y control de pérdidas. Y en fin, una serie de medidas que fueron alimentando toda esa... le dieron el caldo de cultivo a lo que sucedió después. Obviamente, de manera inteligente, habían nombrado al señor Mandini, un legítimo trabajador de PDVSA, de amplísima trayectoria, presidente de PDVSA. Pero todos sabían que eso era temporal. Y efectivamente, 7 meses después, ya no estaba Mandini y sube Chavaldini, presidente de PDVSA. Lo que sucedió en los siguientes meses es algo realmente increíble. Chavaldini, embelesado en su poder y en todo lo que hacía, la persecución de notables personas dentro de PDVSA, el despido, las exigencias de renuncia, creo que subestimó el poder de un personaje que siento con mucho orgullo decir que es mi amigo. En aquel momento era el presidente de Fedepetrol, Carlos Ortega. Y Carlos Ortega fue el primero que puso de rodillas al régimen. Porque cuando Chavaldini se negó a firmar el contrato colectivo y retó
a Fedepetrol a parar la industria, el paro de la industria vino. 4 días. Está clarita, Betty. ¿Y qué sucedió? Destituido Chavaldini y firmaron el ministro o la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, firmó la convención colectiva. La señorita Iglesias. La señorita Iglesias. Así le decía Carlos. Bueno, ahí la historia continuó. Afortunadamente tuvimos una suerte de oasis con la llegada de Guaycaipuro Alameda, que en el libro de Ángela, Guaycaipuro tiene una parte interesante y que yo recuerdo con bastante respeto y cariño. Pues bien, Guaycaipuro terminó jugándose. Él llegó con un bastoncito. Tengo que decirle esto. El bastoncito de mando, ¿cómo se llama? El bastón de mando. Eso. Con su uniforme militar y con exigencia. Y eso eran reuniones y reuniones. Yo jamás de mi vida me había reunido tanto, lo juro. Empezábamos en la mañana y terminábamos casi a la madrugada. 3 meses después, el hombre que vino a poner orden en PDVSA entendió lo que era PDVSA. Y ese hombre se la jugó con PDVSA en contra de la destrucción o de desmembramiento de PDVSA Internet, de PDVSA Tecnología y todo lo que tenía que ver con PDVSA Gas. Se la jugó y confrontó al gobierno. Más aún, se la jugó y confrontó al gobierno con el convenio con Cuba. Y además lo confrontó con la ley de hidrocarburos. Obviamente, en noviembre del 2001 ya no estaba Guaycaipuro Alameda en la presidencia de PDVSA. Y allí sí comenzó de verdad todo ese peregrinar, que otra cosa que hay que reivindicar fue el paro cívico de diciembre del 2001. El 10 de diciembre. Fedecámara y la CTV lo convocaron y a modo de ver de todo el mundo fue un éxito. Las 49 leyes que se habían habilitantes, el no te metas con mis hijos, el decreto 1011, etcétera, etcétera, dijeron que ciertamente allí en la población yacía pues, esa efervescencia. Yo recuerdo que salí de vacaciones obligado y regresé a otro puesto en Chuao. Regresé al puesto del 24, pero el 23 de enero del año 2002 fui a una marcha, la marcha que convocó la CTV y que terminamos corriendo bajo una lluvia de piedras y botellas. Ajá, exactamente. Y allí comenzó entonces un proceso que nos llevaba al 11 de abril. Y aquí voy a concentrarme para terminar. El 7 de abril, luego de muchas cuestiones que sucedieron, y por cierto, quiero reivindicar algo. Paro petrolero, el que convocó Fedepetrol para que se firmara el convenio colectivo. Paro petrolero, el que convocamos el 4 de abril. Paro cívico nacional, el que se convocó el 2 de diciembre. El 2 de diciembre no hubo un paro petrolero. Desencadenó y terminó porque de manera deliberada se hizo así para justificar la toma absoluta de PDVSA. Que no pierdan de vista eso. Pues bien, ese 4 dijimos, aquí se para la industria porque no vamos a aceptar, no me detengo en eso, Juan lo reseñó perfectamente bien, el nombramiento de esta junta directiva. El 7 nos descabezaron con el pito de la indignidad. Y allí, justo allí, creo que sucedió un fenómeno extraordinario, que galvanizó voluntades, que hizo posible la movilización de la sociedad civil, que además contó con el apoyo irrestricto de Fedecámaras y la CTV, y produjo un movimiento realmente impactante que jamás se va a borrar de mi memoria, que fue la concentración que hubo primero en Chuao el día 11 de abril. Y fíjense las cosas que suceden, porque ese 11 de abril ya nosotros sabíamos que Chávez había recibido la renuncia de esa junta directiva que él pretendía nombrar. Ellos habían renunciado ante la presión. Chávez la oculta porque él tenía otro plan. El coronel
lo dijo aquí. No voy a decir sobre el nombre del coronel, ese entre Carlos Ortega y yo. Casi se me sale. Pero no lo voy a decir. El coronel lo dijo. Había otro plan. Él se estaba jugando algo y en la sociedad civil se estaba jugando otra cosa. Y por cierto, que ya le dije a Ángela, a ver si podemos hacer un movimiento, porque creo que sociedad civil, eso que dijo Luis Miquel era que no sabía cómo se comía, que era eso. Yo he sido y seré, y si tengo la suficiente vida para verlo, que la tendré, propongo que el 11 de abril sea mencionado el Día de la Sociedad Civil. Y Napoleón, 1000%. Creo que esa fue la demostración que cuando hay una convocatoria válida, cuando hay un discurso claro y un objetivo definido, la gente responde. Y creo que además respondió el sector militar de una manera que no podemos negar. Mi problema con la historia del 11 de abril vino en lo que sucedió justo después del 11 de abril. Yo creo que esos intereses subalternos destruyeron de una manera increíble ese gran esfuerzo que se había hecho. Y creo además que, si bien una decisión muy acertada del sector militar, creo que hubo una falta de decisión en el momento posterior. Porque yo jamás podré entender cómo los militares restituyen en el mando a quien habían destituido por haber tratado de masacrar a la población. Eso, a mi modo de ver las cosas, no tiene explicación. De modo que lo que sucedió después es una historia que seguiremos contando más adelante. Y solo voy a terminar con unas palabras con relación al libro, de lo que he leído, como les digo. Creo que es un libro que intimida en su volumen, pero que te atrapa en su contenido. Yo creo que es muy fácil de leer. En mi lectura rápida, vi que al final Ángela dice algo así parecido, no lo puedo citar de memoria, ya no me alcanza la memoria. Hicieron un gran esfuerzo por destruir nuestra historia. Este tipo de libro hace un gran esfuerzo por restituir la historia. Y voy a terminar con una frase que fue quizás la frase que hizo que Ángela me conociera, aunque yo dije que yo la conocía. Una frase que yo dije en una asamblea de trabajadores de PDVSA, y la voy a decir ahora, porque más allá de lo que mucha gente piense de la ingenuidad, yo no soy ingenuo. En el 2002 dijimos, este es un régimen que no es democrático, es dictatorial, autoritario, militarista y con una profunda convicción totalitaria del poder. 2002. Yo estoy convencido que mucho más temprano de lo que mucha gente cree, esto se va a acabar. Y se va a acabar porque los planetas se están alineando, y no porque yo soy astrólogo ni nada de eso. No, es que definitivamente estamos convergiendo en un objetivo. El objetivo cada día se hace más claro. Hay formas diferentes, siguen habiendo, pero se van a galvanizar las voluntades. Y Ángela, vamos a lograrlo. Lo lograremos porque somos la alegría y la vida en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Cabral.